Hola a todos. En este video ahondaré en el marco conceptual de la salud mental. Los invito a que revisen el video sobre el marco legal y normativo del campo también de la salud mental. Ahí ya abordé la definición de algunos conceptos a partir de algunas normas como la norma 025, la norma 035 o la Ley General de Salud. Por lo tanto, la información que aquí les voy a presentar es una profundización, es un desarrollo de aquello que ya fue expuesto. Es importante aclarar que cuando hablo de los profesionales de la salud mental, no me refiero única y exclusivamente a los psicólogos, sino a todos los que participamos aquí. Me refiero a los médicos, me refiero a los psiquiatras, me refiero a los enfermeros, me refiero a los trabajadores sociales y por supuesto que también me refiero a los psicólogos y esta información también le podría resultar útil a los usuarios. La idea es encontrar un común denominador a todos esos profesionales. Y en una lectura exhaustiva del tema de la salud, me parece que en Occidente ese común denominador lo podremos encontrar en lo clínico. Es una palabra, un concepto muy interesante que tiene una raigambre médica grandísima. La clínica nace en la medicina y que no nada más nace ahí, sino que después la sobrepasa. Es decir, es algo que va más allá del campo de la medicina y habla más bien de una metodología, de una lectura de los fenómenos que se presentan en la realidad. En otras palabras, la clínica implica cómo se miran las cosas, pero también qué cosas se tienen que mirar. Y me parece a mí que en la cuestión de la clínica, lo que se mira está centrado en el pathos, de tal forma que los signos y los síntomas cobran una relevancia fundamental en el campo de la patología y cuando hablamos de salud mental, en el campo de la psicopatología. Entonces, habiendo dicho esto, hay un esfuerzo grandísimo, tanto de la medicina como de la enfermería, como de la psicología, de que esa clínica quede circunscrita en el método científico. De tal forma que ahora si pasamos al cómo se miran las cosas, cómo se miran esos signos, cómo se miran esos síntomas, cómo se mira el fenómeno, se mira a través de un proceso que está organizado de manera muy esquematizada en la observación, en el planteamiento de hipótesis, en la planeación, la intervención y en la evaluación o la verificación. En este caso, para ahondar un poquito más en esta cuestión del abordaje, podríamos hablar de que hay algunas fases del estudio o de la intervención. Si las nombrásemos de algún modo, podríamos decir que la primera fase es la fase de orientación, que también puede llamarse valoración y análisis. Antes de empezar con esto, también me gustaría decirles a ustedes que es fundamental que la labor de estos profesionales de la salud mental y de la salud en general se encuentren empapados de esta temática, porque muchas de las intervenciones que se llevan a cabo están hechas de manera aislada, no sistematizada, medio al aventón, medio a la y va, medio a las impresiones súbitas del experimentador, del clínico,
y deja por fuera un montón de factores importantes. Y todo esto que les estoy comentando conduce a que las intervenciones son fallidas y que eso es malísimo, ¿no? Pero que en el peor de los casos el clínico ni siquiera se da cuenta que el fallo se debió a un error suyo, ¿no? Como que existe esa tendencia a negar las propias fallas, las propias falencias, y se le culpabiliza al usuario, al paciente, se le culpabiliza a la familia, se le culpabiliza a la institución, etc. Entonces la idea es esto, ¿no? La idea es que se tenga un esquema, un protocolo de recabado de información, de análisis de información, de generación de hipótesis, de diagnósticos, de planeación de intervenciones y de evaluación de la eficacia de tus propias intervenciones para poder optimizar pues nuestra actividad en este campo. Entonces, les decía yo que la primera fase es la fase de orientación, de valoración y análisis. Eso ya está matizado por saber a dónde llegan los usuarios, a dónde llegan los pacientes. Es decir, eso implica también en dónde uno se encuentra parado. Si se encuentra en el consultorio privado, si se encuentra en unidades de agudos como los hospitales generales, como los centros médicos privados, como los hospitales militares o como los hospitales psiquiátricos. Si trabaja o se labora en centros de atención en crisis, como los Centros Integrales de Salud Mental, conocidos como CISAMES, en una unidad de urgencia psiquiátrica o en atención telefónica a crisis, o si se trabaja en una penitenciaría, en una cárcel. Eso ya determina el tipo de público que llega ahí. Es decir, para ponerles un ejemplo, no es común que al consultorio privado de los psicólogos lleguen personas con sintomatología psicótica. Generalmente esos casos llegan a consulta hospitalaria en las unidades de agudo. No es tampoco muy común, no digo que no suceda, sucede, pero no es tampoco muy común que los casos de depresión grave con ideación suicida o con intentos de suicidio lleguen al consultorio privado, sino que llegan también a los centros de atención en crisis y después son derivados a unidades de agudos. También hay centros de atención para enfermedades crónicas. Tampoco es común que al consultorio privado lleguen personas con trastornos neurocognitivos, por lo menos no de manera primaria, como Alzheimer, como Huntington, como trastorno neurocognitivo por cuerpo de Lewy, por enfermedad de priones, por VIH, ese tipo de cosas, ¿no? En fin, entonces, habiendo dicho esto, además de ver en dónde te encuentras parado tú y cuál es tu marco institucional, es importante decir que dentro de este proceso de valoración y análisis es importante generar un lazo con el paciente, y a ese lazo se le ha llamado teóricamente el rapport, y ese rapport implica la habilidad del clínico para la habilidad cultural para poder adaptarse de manera más o menos auténtica, más allá de que esta palabra pueda resultar conflictiva, al esquema social y cultural del paciente. No, el clínico no debería de conducirse con las mismas palabras, con las mismas posturas, con el mismo lenguaje corporal, con un usuario adolescente que viene, supongamos, de una colonia, de un barrio humilde, a una persona, no sé, de 40 años, que viene de un estrato socioeconómico alto, etc. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando digo que no se tiene que tratarlos igual, ni por la edad ni por el estrato social, no me refiero a que se tiene que dar pauta a la discriminación en un sentido peyorativo. Es decir,
al menosprecio, a la exclusión, etcétera, sino a moldear para lograr una comunicación más efectiva. Hay que indagar, bueno, antes de saber qué es lo que se debe indagar, hay que ver cuáles son los métodos de recolección de datos privilegiados. La observación es fundamental, la observación del lenguaje corporal, que también es llamado por algunos autores como paralenguaje, de lo que el paciente dice, cómo lo dice, con qué tono, con qué volumen, cómo se para, qué manifestaciones corporales tiene también, las facies, la piel, la apariencia, el porte, la actitud, etc. La entrevista clínica es fundamental. La entrevista clínica, les repito, no es algo de psicólogos, es algo de los clínicos en general, es algo de los médicos, es algo de los enfermeros, es algo de los trabajadores sociales que también laboran en estos ámbitos. Y puede ser tanto entrevista abierta, entrevista semiestructurada o entrevista estructurada. ¿De qué depende? Depende de la institución donde estés, depende de tu corriente teórica, pero también depende muchísimo de cómo vas moldeando tu entrevista conforme al momento en el que te encuentras y a los propios objetivos que tú te has planteado para recabar información. O sea, y en otras palabras que quiero puntualizar bastante, es que el proceso de valoración y análisis no se hace en una hora, no se hace de un día para otro tampoco. Es un proceso que tiene que llevarse a cabo en el tiempo que sea necesario. Tampoco es que te vas a echar 3 años valorando, ¿no? La idea es poder acortar ese tiempo para poder llevar a cabo ya una intervención, pero acortarlo a lo suficiente en el momento en que ya recabaste la información necesaria para llevar a cabo el siguiente proceso. Y la aplicación de instrumentos de valoración como las escalas de valoración para ansiedad, para depresión, para riesgo suicida, para manejo de estrés, para funciones del yo, para coeficiente intelectual, para ver si no hay afecciones neurológicas como el Bender, etc. Aquí hay que ver que algunas sí pueden ser aplicadas y calificadas por cualquier profesional, como puede ser una escala, un inventario de consumo de alcohol o de tabaco, como hay otras que de manera exclusiva tienen que ser tanto aplicadas como calificadas por un psicólogo. Por ejemplo, los de coeficiente intelectual o los de personalidad o las pruebas proyectivas. Los objetivos, antes de los objetivos, también el motivo de consulta es fundamental, el motivo de consulta tanto del usuario, del paciente, como de su familia o de la institución que lo refiere. Los objetivos que se plantean tanto por estas partes que les he mencionado y que se planean en conjunto ahora sí con el profesional de la salud. Es importante que en este momento se empiece a formalizar un encuadre que implica, se llama encuadre terapéutico e implica los lineamientos, los marcos de la actuación, del comportamiento que se tienen que llevar a cabo en esa relación terapéutica, es decir, desde dónde se van a ver, desde a qué hora se van a ver, desde qué es lo que se tiene y se puede hacer y lo que no se puede hacer. Supongamos que se ponen límites como no puedes llegar intoxicado de alguna sustancia como alcohol, como cocaína, etcétera, ¿no? La remuneración económica, los honorarios, si es que aplica, entre otras cuestiones. Y también aquí en el encuadre se establecen ya
las consecuencias y las pautas para la terminación de la relación. Y por último, se elabora ya un diagnóstico. Esto es fundamental. El diagnóstico es importantísimo en la metodología clínica. Por eso ha venido el auge, más allá de las críticas que pueda haber, críticas bien fundamentadas, pero no es momento para hablar de eso, hacia los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, como el DSM-5 o como el CIE-10, CIE-11, y que este diagnóstico es la pauta para poder llevar a cabo el tratamiento. Aquí, en el campo de la salud mental, se fortalece la necesidad de que el diagnóstico anteceda al tratamiento. En medicina no siempre es así, sobre todo en ciertas ramas de la medicina, como la medicina interna o algunas otras ramas. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones donde se complica el diagnóstico y hay cierta urgencia para poder disminuir algunos síntomas, se sospecha ya un diagnóstico, se genera una impresión, pero que no está totalmente corroborada, y por lo tanto se da el tratamiento antes de la corroboración. De tal forma que si se disminuyen los síntomas, se corroboró el diagnóstico, y si no, se genera un nuevo diagnóstico. Es decir, el proceso está menos esquematizado que en el campo de la salud mental. Para la fase de valoración y de análisis, hay que ver que también la aplicación de los instrumentos se tiene que hacer no solo sobre el paciente, sino que hay que tomar en consideración otras fuentes. Yo quiero hacer énfasis en las fuentes primarias, que están compuestas por el propio paciente, en lo que dice y en lo que no dice también, en cómo se comporta, por la familia del paciente. Es decir, hay que tomar en cuenta la posibilidad de llamar al banquillo, como se suele decir, a algún familiar para recabar más información, sobre todo en cierto tipo de patologías, como los trastornos neurocognitivos o también en cierto tipo de atención clínica, por ejemplo, a los niños o incluso a los adolescentes. Y también otra fuente primaria son los documentos escritos. Es muy importante en el caso de que haya sido referenciado por alguna otra institución, como por ejemplo la escuela, como por ejemplo una contrarreferencia médica dentro del propio hospital, como por ejemplo el sistema legal, como por ejemplo un psicólogo particular, etc. La idea es que cuando se hacen estas referencias y contrarreferencias, se hacen por escrito, donde se pone una descripción de por qué se lo está mandando, y esa descripción ya nos da información útil sobre la sintomatología, sobre el entorno, sobre la problemática en general. Bueno, habiendo hecho ya el diagnóstico, se pasa a la fase de trabajo, que implica la planificación y la ejecución de las intervenciones. Lo ideal es esto, ¿no? No es así como muchos psicólogos suelen hacer, de que tienen a un paciente en la clínica privada o incluso ya en consultas hospitalarias y no planean, ¿no? Y de repente llega el paciente y lo atienden, platican, jijiji, jajaja, y ya, ahí se queda, ¿no? Y pasan a la siguiente semana y ya, o sea, nunca más se acordaron del paciente hasta la siguiente semana. 5 minutos antes entra y pasa otra vez lo mismo. De hecho, hay una corriente psicológica interesante que se llama psicoanálisis, donde está mucho en discusión este tema de qué es la clínica, ¿no? Porque algunos psicoanalistas piensan que la clínica pesa más que la teoría, y cuando se refieren a la clínica se refieren a estar ahí frente con el paciente, pero hay otros psicoanalistas que son un poquito más lúcidos,
que postulan que la clínica no es estar frente al paciente, o no nada más, ¿no? sino empezar a teorizar sobre el caso clínico. Ahí es como ese redoble teórico de la experiencia donde se genera la clínica. Entonces, la planeación aquí es muy importante. No digo que desde la sesión 1 ya tengas que saber exactamente y puntualmente y rígidamente qué es lo que va a pasar en todas las sesiones, pero sí, por ejemplo, ya tener un esquema, ¿no? Un esquema de objetivos, de técnicas, de herramientas, de intervenciones, de valoraciones de las intervenciones, etc. De hecho, esto me sirve para decirles que las valoraciones se dividen en momentos, ¿no? Esto ya se los había mencionado hace rato, pero la valoración inicial o valoración amplia es la que se lleva a cabo cuando el usuario llega y da información, pues así, ¿no? Da información general, amplia, que después tiene que focalizarse. Ahora bien, hay otro tipo de valoración que se llama continuada, que es la que se aplica ahora sí sobre las intervenciones ya, es decir, sobre esta segunda fase de trabajo. Y hay valoraciones de urgencia que también pueden ser aplicadas en la primera fase o en la segunda fase. Ya después de que se llevan a cabo estas intervenciones, se pasa a la fase de la resolución de la evaluación, donde se espera no nada más empezar a preparar la ruptura del lazo terapéutico, sino también, y muy importante, la valoración sobre el propio proceso. Es decir, hacer una mirada hacia lo que se hizo, cómo se hizo, y ver los efectos que tuvo, si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. En la cuestión de toda esta valoración que se hace no solo, les decía, al momento inicial, sino también en el transcurso de la relación terapéutica, hay que tomar en cuenta que hay disonancias sobre los focos que se deben de poner y respecto de las teorías a las cuales está adscrito el clínico. Por eso ha habido algunos autores que tratan como de estructurar patrones de valoración globales que permitan unificar criterios. Y por ahí Gordon menciona o habla de los patrones funcionales, que son constructos teóricos donde se describen estados de salud y donde menciona que se deben de valorar ciertos aspectos de la vida. ¿Qué aspectos? La percepción y el manejo de la salud. Esto es importante porque lleva a ver si los síntomas o la sintomatología es egosintónica o es egodistónica, es decir, si hay malestar dentro del propio sujeto por su propia condición o no hay conciencia de enfermedad y el malestar está más bien puesto hacia afuera. ¿Por qué es importante esto? Porque más allá de que contribuya al diagnóstico respecto de que hay algunas patologías donde se muestra más sintomatología egosintónica, como en los trastornos psicóticos o como en los trastornos de la personalidad, sino que también influye muchísimo en el pronóstico. Las patologías cuyos síntomas son egodistónicos suelen tener mejor pronóstico, como la depresión o como la ansiedad, en términos generales. El patrón nutricional o metabólico es importante, el patrón de eliminación, el patrón de actividad de ejercicio, el patrón de sueño-descanso, el patrón cognitivo-perceptual, donde se valora la percepción, donde se valora el pensamiento, donde se valora la memoria, donde se valora el lenguaje, donde se valora la orientación cronopsíquica, topopsíquica y homopsíquica, donde se valora la conciencia, el patrón de autopercepción y autoconcepto, el patrón de rol y de relaciones, el patrón de sexualidad, el patrón de adaptación y tolerancia al estrés, y por último el patrón de valores y creencias. Esto en
en el campo de la medicina y en el campo de la psicología se puede condensar en un bosquejo que se llama examen del estado mental. Sin embargo, el examen del estado mental, por lo menos psicológico, reduce y muchas veces no de manera tan justificada estos patrones. Por ejemplo, no se valora mucho los patrones de sueño y descanso, más allá de que el paciente lo refiera, no se le pregunta. Cuando yo les decía de que había que ver dónde se estaba inscrito como profesional, habla mucho, y bueno, y también les dije que la clínica estaba enfocada en el patos, en la patología. Les digo que se pone un énfasis en los trastornos mentales. Sin embargo, este énfasis también no es unívoco, no nada más se refiere a pagar los platos rotos. Está la prevención primaria, donde se evitan factores de riesgo, factores causales, mediante técnicas de psicoeducación, de reducción de estrés o de apoyo psicosocial. La prevención secundaria, que es cuando ya hay un trastorno mental, se trata de hacer una detección selectiva, hacer intervenciones en crisis, prevención de suicidio, asesoramiento a corto plazo y intervenciones en urgencias e incluso hospitalización a corto plazo también. El objetivo de la promoción o prevención secundaria, está encaminado hacia la aminoración o la disminución del impacto de la enfermedad. Y por último, la prevención terciaria tiene que ver con el seguimiento, con la rehabilitación, con la idea de que una vez llevado a cabo o se sale del trastorno mental, que no vuelva a regresar. Aquí es donde fallan muchos, ¿no? Porque se trata, supongamos, no sé, al paciente que consume sustancias, costó un montón de trabajo, meses de tratamiento, y después regresa hacia su vida tal cual era antes del ingreso hospitalario y vuelve a consumir. Entonces la idea es llevar a cabo una serie de estrategias como la rehabilitación, como la formación vocacional, como el apoyo post-tratamiento o incluso la rehospitalización parcial para poder solventar esta situación. De mi parte sería todo, espero que esta información les haya resultado útil.